Con ustedes dejo al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina, diputado Fernando Iglesias. Al podio desde ayer. Muy bien. ¿Cómo se siente mejor? Vamos al podio. Sigamos las tradiciones de la institución, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento, por el interés, por la atención. Espero estar a la altura de las expectativas tan altas. Le agradezco sobre todo al presidente Pacheco, mi amigo Gustavo, y al secretario general Chiquilinga, mi amigo Eduardo, que me asaltaron en la Cámara de Diputados y plato de lentejas de por medio, si no recuerdo mal, me insistieron en la necesidad o en la posibilidad de que Argentina se integre al Parlamento y sobre todo a la Comunidad Andina de Naciones. Argentina no hay mucho que decir sobre esto, Argentina es un país andino, claramente con características diferentes a los países andinos del Pacífico, es un país más orientado al Atlántico, pero la presencia de los Andes en nuestro país es enorme, atraviesa toda nuestra geografía y gran parte de los desarrollos que se vinculan al futuro, sobre todo lo que tiene que ver con minerales y energía, están sobre los Andes. Así que tenemos ahí mucho que aprender de los países que han avanzado, que tienen una experiencia mucho mejor y tenemos todos beneficios para sacar. De manera que mi apoyo es absoluto. Siempre que yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad, está en una situación de cambio absoluto de paradigmas, con un gobierno que está haciendo prácticamente lo contrario de lo que se había hecho por mucho tiempo. Uno puede estar a favor, puede estar en contra, pero una de las cosas que siempre se cita eh, como parámetro del nivel de subdesarrollo de las potencialidades argentinas es justamente el tema minero. Tenemos la misma cordillera que Bolivia, pero no encontramos estaño. Tenemos la misma cordillera que Chile, pero no encontramos cobre, o poco, ¿no? Hoy Argentina exporta una décima parte de lo que exporta Chile. Y eso tiene que ver claramente con orientaciones políticas anteriores que a mi juicio han sido completamente erradas y han sometido al país a una desinversión y a una falta de desarrollo y a una economía que está estancada desde hace más de 10 años. De manera que tenemos muchísimo que aprender de los países de la Comunidad Andina de Naciones. Yo, después de nuestra reunión, he tenido varias entrevistas con la canciller Mondino, que también se mostró dispuesta. No es un tema de decidir de un día para el otro, son cosas que hay que hacer con responsabilidad, pero anticipo que en general hay un visto bueno y la idea de explorar la participación de Argentina al inicio como observador y veremos más adelante. De eso les voy a intentar hablarles. Ya me han presentado, así que no insisto sobre eso. Voy a poner un punto que quizás me parece que es importante. Yo soy magíster de la Universidad de Bolonia en Relaciones Internacionales con especialización en Europa y América Latina. Soy ciudadano europeo, doble ciudadano europeo por mi familia española y por mis 7 años de vida en Italia. Conozco muy bien la experiencia europea y me he preguntado sistemáticamente qué cosas podemos trasplantar automáticamente de la experiencia europea a Latinoamérica, sino qué cosas han funcionado, cuáles no, y cuáles son trasplantables y cuáles no. Por eso he dirigido uno de mis héroes políticos, quizás el más importante, es Altiero Spinelli. Los invito a googlear un poco, un personaje admirable. Cuando era adolescente terminó en las prisiones de Mussolini porque militaba en el Partido Comunista. Y él dice, no por razones ideológicas, sino porque era el único partido que de verdad se ponía en contra de Mussolini. Terminó en las prisiones de Mussolini. En las prisiones de Mussolini, corrían los años 30, tuvo la valentía de criticar el proceso que estaba sucediendo en Rusia, las purgas, por lo que fue expulsado. Y después cometió una extraordinaria hazaña que fue escribir el manifiesto de Ventotene, el manifiesto por una Europa libre y unida, en la isla de Ventotene, siendo todavía prisionero del fascismo junto a Pertini, La Malfa y los grandes
dirigentes políticos que serían después en Italia, escribió este manifiesto donde él dice que las fuerzas, en 1941, en ese momento, creo que junio, el único país que resistía a la avanzada totalitaria era Inglaterra. Estados Unidos todavía no había entrado en guerra y Rusia era aliado de Hitler. En ese momento él dice, la guerra se va a ganar, el problema es qué vamos a hacer después de la guerra, si vamos a repetir el error de dividirnos en naciones enfrentadas unas contra otras o vamos a avanzar en el proceso de integración regional. Eso dice a grandes líneas el manifiesto de Ventotene, lo que le valió una gran resonancia. Después Spinelli tuvo otro rol muy interesante para esto, para un parlamento regional, por eso los invito a estudiar su caso. Fue diputado al Parlamento Europeo, fue líder principal del movimiento federalista europeo, yo presido el movimiento federalista mundial. El movimiento federalista europeo fue decisivo en que Europa no fuera solamente una unión comercial, sino que tuviera características políticas, no solamente la comunidad económica, sino también la unión política, la Unión Europea, con un parlamento que todavía no es un parlamento pleno, pero que cada vez es más importante. Spinelli estuvo allí, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y sancionó la primera Constitución Europea, que fue aprobada por el Parlamento y rechazada por los Estados, pero que hoy se calcula que el 80% de las disposiciones de aquella Constitución, que es de 1984, están hoy vigentes. Ahí hay mucho que aprender en la necesidad de dotar de avanzar en la integración regional, pero además en no concebir la integración regional como un fenómeno meramente económico, sino también como un fenómeno político que necesita instituciones políticas que lo atiendan y lo regulen. Bien, estamos en una crisis de representación política. Esto ya es un lugar común, todo el mundo coincide en esto. Y esta crisis de representación política, que es general, es doblemente grave para los parlamentos. ¿Por qué? Porque la característica de nuestro tiempo yo las resumiría en dos. Una espacial y una temporal. La espacial es la globalización, es decir, los fenómenos sociales, económicos y de todo tipo que trascienden las fronteras, ¿no? La mariposa que aletea en Tokio y provoca un huracán en Latinoamérica. Y el otro es la aceleración del tiempo. El tiempo acelerado provoca una necesidad de toma de decisiones rápidas, inmediatas, a veces poco meditadas, y eso es exactamente lo contrario de lo que hacen los parlamentos, eso es lo que hacen los ejecutivos. Entonces nos hemos visto sometidos a una crisis de representación, los parlamentos nacionales, debido a la relativa impotencia de las instituciones nacionales para manejar los fenómenos globales. Las crisis económicas, uno podía tener muy bien todo estructurado, Europa parecía que estaba bien económicamente, Lehman Brothers, crisis del euro, casi se cae la Unión Europea, ¿no? Eso le da al ciudadano una sensación de impotencia. ¿Para qué quiero mis representantes políticos? ¿Para qué pago parlamentario si los fenómenos globales nos pasan por arriba y son impotentes como tales? Lo segundo es la predominancia de los ejecutivos. En estas crisis y en estos fenómenos acelerados que requieren decisiones rápidas, los ejecutivos le ganan por una cuestión de número y de método a los parlamentos, poniendo doblemente en crisis el problema de la representación política a nivel parlamentario. Los parlamentos regionales tienen una tercera. Si los parlamentos nacionales tienen la crisis de representación duplicada como problema, los regionales lo tienen triplicada, porque además, por lo general, carecen de capacidades legislativas y por lo tanto son percibidos erróneamente como instrumentos que no tienen impacto directo cuando nosotros que trabajamos dentro sabemos que sí lo tienen. Lo cierto es que tenemos que pensar en esto, tenemos que reflexionar y tenemos que encontrar una vía de salida. Y en el caso específico de los parlamentos regionales, me voy a extender un poco con eso, con un proyecto de reforma del Parlasur, tenemos que buscar las vías para que tengan capacidades legislativas. No capacidades legislativas que sobrepasen a los parlamentos nacionales y diluyan la tan reclamada soberanía nacional, sino ver cómo hacemos para armonizar los dos problemas, la necesidad de tomar decisiones a nivel regional y el respeto a las decisiones soberanas de los países. Decía Tocqueville que el Parlamento era el corazón de la democracia. Yo estoy convencido de eso porque es el lugar del debate público, es el lugar donde se establecen las ideas.
muchos parlamentarios no hemos tenido nunca el placer de ver una ley nuestra aprobada, pero sí hemos participado del debate público y las ideas son las que gobiernan el mundo. Por lo tanto, el rol de los parlamentarios es decisivo en el debate y en este sentido, lo mismo tiene que suceder a nivel regional. Está claro, toda nuestra formación, sobre todo los que ya hemos pasado el medio siglo, fue orientada a ver el mundo desde una visión nacional. Y era perfectamente razonable, porque casi todos los fenómenos eran nacionales y el mundo era poco más que la suma de lo que pasaba en sus partes, de lo que pasaba a nivel nacional. El escenario internacional se constituía casi como un resultado de los escenarios nacionales. Existían fenómenos internacionales, existían fenómenos globales, pero la línea de causalidad, por decirlo así, iba de la nación, del territorio al mundo. Hoy está claro que la situación es inversa. La globalización no es que han aparecido fenómenos globales. La historia de la humanidad es la historia de la globalización. Éramos una pequeña tribu en África y la historia de la humanidad es la historia de cómo esa pequeña tribu de África se expandió primero por Europa, después por Asia, después por América y terminó controlando todo el planeta. Así que los fenómenos globales existen desde el inicio de nuestra historia como especie. Lo que ha sucedido es que hoy los fenómenos globales son los decisivos y los que modifican todo. Voy a hablar después rápidamente, o lo puedo mencionar ahora, cómo la invasión de Ucrania ha cambiado absolutamente el panorama y ha impactado de mil maneras. Por ejemplo, Europa, que se encontraba en una situación relativamente cómoda, confiándose en el paraguas militar americano y en la provisión barata de energía por parte de Rusia, ahora está en una situación extremadamente compleja. Y cómo esto para nosotros, lo digo con pesar porque toda guerra es una tragedia y yo estoy firmemente, y nuestro gobierno está firmemente a favor de Ucrania. Más, yo he acompañado al presidente a recibir la más alta condecoración ucraniana, que es la Orden de la Libertad, que se le entregó el presidente Zelensky al presidente Milei en Zúrich. Más allá de eso, esa guerra es también una gran oportunidad, porque Europa necesita cadenas de provisión globales, necesita aliados globales, y eso es un estímulo que ha cambiado. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que parecía que había perdido todo momento y toda oportunidad, hoy está de nuevo con la posibilidad de sancionarse, porque la mayor parte de los países le dicen a los más reacios, a Francia, a Austria, miren, nosotros necesitamos garantizarnos provisión de energía, necesitamos garantizarnos provisión de alimentos y Latinoamérica es un aliado fiable, es un continente pacífico en donde ha habido muy pocas guerras, afortunadamente. Digo, los fenómenos globales hoy comandan a los fenómenos regionales y nacionales y los regionales a los nacionales. Por eso aparecen un montón de cuestiones a nivel regional que es necesario atender. Mencionaba recién el vicepresidente las migraciones, el tema del crimen organizado, al que me voy a referir enseguida. Así que yo creo firmemente en los parlamentos, creo que los parlamentos regionales tienen que ganar capacidad. Tengo un par de ideas sobre qué hacer para que suceda esto, muy diferentes a las que se hicieron en Europa, pero que toman en cuenta esa experiencia. Y creo algo más. Como yo soy presidente del Movimiento Federalista Mundial, nuestros dos grandes logros han sido a nivel europeo, lo que ya mencioné, la tarea de los federalistas guiados por Spinelli, en que haya una unión política y haya un parlamento europeo, y a nivel global la creación de la Corte Penal Internacional, que fue un proyecto de 1947, recién se salía de la guerra. El movimiento era un movimiento bastante masivo y tuvo algunos exponentes de altísimo nivel. Menciono uno que todos conocen, Albert Einstein, que era un miembro nuestro y hacía reuniones en su casa, y propuso la creación, dijo, Nuremberg está bien, pero no tiene que haber tribunales de los vencedores sobre los vencidos. Tiene que haber un tribunal permanente que juzgue los crímenes de lesa humanidad, y de eso, cuando se abrió la oportunidad en los años 90, después de los genocidios de Ruanda y de Yugoslavia, la Corte fue creada y nosotros lideramos la organización de la coalición por la Corte Penal Internacional, que reunió a más de 1.500 ONGs, incluidas Human Rights Watch, Amnesty y todos ellos. Bien, digo, nuestro movimiento propone también extender el tema parlamentario a nivel global.
Creemos que la ONU tiene que ser reformada, tiene que ser democratizada y que la primera medida podría ser la convocatoria a una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, en donde los parlamentarios nos pongamos a discutir eso. ¿Cuáles son las reformas necesarias para que no haya un Consejo de Seguridad tan limitado, tan parcial y una ONU tan impotente? Ayer fue la crítica del presidente Milei a muchos aspectos de la ONU. Algunos de la voluntad crítica la comparto, algunas afirmaciones no, pero está muy claro que la ONU está en una situación de extrema debilidad, el multilateralismo está en una situación de extrema debilidad y eso lo estamos viendo. Estamos viendo el avanzar de conflictos como el conflicto en Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión y la impotencia también de la ONU ante situaciones que me parecen aberrantes como las que están sucediendo hoy en Venezuela. Así que a favor de los parlamentos regionales, a favor de la constitución progresiva, de una asamblea parlamentaria en el ámbito de la ONU que permita discutir estos problemas y la propia reforma de la ONU. Vamos al proceso de integración regional, que es nuestra materia. Yo haré una primera comparación. Yo soy muy hipercrítico, no se asusten. Nuestras naciones son las únicas naciones en el mundo que nacieron al conjuro de la integración regional. Bolívar y San Martín hablaban ya de la necesidad de una gran nación sudamericana, de la unidad de sus países. Esto estaba en el origen, cuando en realidad, por lo general, las naciones se crean al revés, reclamando separarse de las demás, defender un territorio y cerrarse sobre sí mismas. Nosotros nacimos exactamente con los mejores augurios y no lo hicimos bien. Fíjense, porque tenemos una característica en la cual todos los latinoamericanos caemos y los argentinos somos excelentes, que es los grandes discursos y las escasas realidades. Ortega y Gasset, cuando visitó la Argentina, dijo una frase célebre, dijo, argentinos a las cosas, porque estábamos en los discursos. Y nosotros hicimos muchos discursos sobre la necesidad de unión y lo amigos que somos, pero tenemos un montón de países, demasiados países, y en el norte de nuestro propio continente no hicieron tantos discursos, pero tienen solamente 2 países, ¿no? Algo dice eso. Y no solamente tienen 2 países, sino que, por ejemplo, tienen 2 países que conectan el Atlántico con el Pacífico por ferrocarril desde el siglo XIX, y nosotros estamos acá todavía discutiendo cómo hacemos para llegar de una punta a la otra, en pleno siglo XXI. Así que nosotros tenemos que ser autocríticos con esto, y tenemos que tratar de que las palabras se traduzcan en realidades y que no queden en meras declaraciones como nos suele suceder. Lo mismo con respecto a Europa. Sudamérica tiene una serie de dificultades para alcanzar los niveles de integración europeos. El primero es que claramente Europa es un continente sobrepoblado. Nosotros somos casi un gran desierto con una densidad muy baja en relación al territorio. Están pobladas las costas, algunos núcleos urbanos, pero si uno hace la medida de población por territorio, son cifras completamente diferentes. El nivel de desarrollo económico es mucho menor, por lo tanto el impulso a la integración económica es menor. Y no sufrimos, gracias al cielo, de la guerra que sufrió Europa. La lección a favor de la integración no es casual. El proyecto de unidad europea, que es un proyecto del siglo XIX, Víctor Hugo se hablaba de eso, ¿no? Recién se alcanza después de la tragedia de la guerra, cuando los europeos dijeron, bueno, así no podemos seguir, busquemos otra vía. Esas son todas dificultades para nuestra integración, pero hay otras que las hemos puesto a nosotros, que es el problema de las cajas de zapatos. Nosotros tenemos el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano, la CELAC, el Parlasur, la Comunidad de Naciones del Parlatino, la Comunidad Andina de Naciones. Tengo 80 cajas de zapatos y todos los zapatos van en todas las cajas. Porque si yo agarro cuál es el tema que discute el Parlatino, me van a decir, bueno, la economía, la infraestructura, el crimen organizado. Y en el Parlamento Andino lo mismo, y en el Parlasur lo mismo, y en los Parlamentos lo mismo. Entonces tenemos miles de cajas de zapatos con miles de zapatos adentro, en donde al final, cuando uno quiere encontrar un zapato, no encuentra nada, porque además no es que tenemos 2 pares de zapatos, no, tenemos el izquierdo para la lluvia y el derecho para salir ojotas para la playa. Entonces, los europeos también tienen muchas cajas de zapatos. Porque si uno mira el proceso de integración europea, no es todo Unión Europea. Está la Unión Europea, está el EFTA. Dentro de la Unión Europea existen también diferentes cajas de zapatos.
pero el zapato de la circulación libre va en una caja, la caja de Schengen. Y el zapato de la Unión Monetaria va en la caja de la eurozona. Y no todos los que forman parte de la Unión Europea participan de los demás. Pero cada caja tiene un zapato. Nosotros tenemos que empezar a discutir dónde discutimos los temas. Tiene que haber una discusión de escala regional y por tema. Si vamos a definir la infraestructura, ¿cuál es el organismo más apropiado para discutir esto a nivel regional? Son preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Si no queremos simplemente seguir avanzando en esta situación un poco caótica. La segunda lección que creo que nos da la Unión Europea, muy válida, es que la integración no puede tener una característica ideológica. Esto es fundamental. La integración europea la hicieron socialcristianos como Adenauer o De Gasperi, Spack era socialdemócrata, han participado todos, han participado de todas las corrientes ideológicas, porque la integración regional es una cuestión de los países, es una cuestión de los pueblos, es una cuestión de los estados, a los que deben someterse, a esa voluntad deben someterse los gobiernos. Si nosotros creamos organismos, y hago mi primera crítica a lo que se llamó el eje bolivariano, no sé cómo denominarlo, si nosotros le teñimos la integración de contenidos ideológicos muy fuertes y copamos organismos, UNASUR o CELAC, con contenidos ideológicos muy fuertes, bueno, vamos a tener un montón de gobiernos que van a decir, bueno, yo ahí no me meto, yo estoy afuera, y van a tener un montón de países que hoy tienen un régimen, mañana tienen otro, y hoy están y mañana no están. Así no se puede avanzar. La integración regional tiene que estar fuera de las ideologías. La única ideología que tiene que tener es la de la integración regional en sí misma y la de la democracia. Esos son valores que todos tenemos que compartir, pero todo lo demás, derecha, izquierda, centro, todo eso tiene que quedar afuera o tiene que formar parte del debate público, pero no tiene que ser un condicionante para avanzar en los procesos de integración. Bien, ¿qué más? Tenemos que pensar los motores de la integración. ¿Cómo funcionó la integración europea? Funcionó con un alma política, que era el federalismo, Spinelli, diciendo tenemos que unirnos, una Europa unida va a poder enfrentar mejor los desafíos, y pensaba Spinelli, que venía de una experiencia en el Partido Comunista, redactó un manifiesto, no sé si le suena, y pensaba que iba a haber una revolución federalista en Europa, que al final de la Segunda Guerra los pueblos se iban a alzar contra los estados nacionales que los habían condenado a la guerra e iban a constituir por ellos mismos una especie de unidad europea. Eso no sucedió, pero el federalismo siguió ahí levantando su bandera política y la posta la tomaron los funcionalistas. La Declaración Schuman de 1950, Jean Monnet, dos personajes brillantes. Jean Monnet tiene una frase extraordinaria en la cual le contesta a Spinelli, le dice: la Unión Europea es un objetivo fundamental, pero está al final del camino, no al principio. Y comienzan un proceso progresivo de integración cuyas características debemos analizar, no para copiarlas, sino para ver qué es lo que nos sirve. Funcionó, voy a darle también un pequeño... Era más fácil hacerlo en Europa. ¿Por qué? Porque en Francia, la Citroën no le alcanzaba con el mercado francés. A medida que avanzó el industrialismo, en el industrialismo tardío, el industrialismo avanzado, las fábricas se hicieron cada vez más poderosas, su producción excedía a las fronteras nacionales, su necesidad de materias primas excedía a las fronteras nacionales y por lo tanto había un empuje muy fuerte de todos los sectores económicos, sobre todo los que producían industria y de alto nivel tecnológico, para avanzar en un proceso de integración económica regional. La Citroën le hablaba al gobierno francés: queremos poner nuestra fábrica, la pusieron en Vigo, de donde son mis abuelos, y queremos vender desde ahí, porque nos conviene ponerla ahí por lo que fuera, y queremos venderle a todo el y para eso necesitamos integración. Es decir, había un impulso muy fuerte del sector económico, que era la teoría del funcionalismo, que empujaba en ese sentido. Nosotros no tenemos eso. Y eso está en crisis, además, está en crisis en la propia Europa. ¿Por qué?
Porque cuando vos producís automóviles o heladeras, es razonable un mercado regional en el cual los transportes estén cerca, en donde la fábrica conoce a la población para la que produce y por lo tanto le es fácil detectar las necesidades de mercado. Es decir, existe una característica territorial en la producción industrial, en la producción de objetos. Pero hoy, si ustedes hacen la lista de las 10 empresas más potentes del mundo, prácticamente no hay empresas industriales. Está Google, Microsoft, Amazon, todo lo que hoy se llama la producción inmaterial, la producción para la sociedad de la información y la comunicación. Y si vos producís un programa de software, si vos sos Microsoft, tu mercado ya no es nacional, pero tampoco es regional, es global. Si yo hago un software innovativo, si yo descubro un elemento de inteligencia artificial mejor que los demás y lo quiero vender, no lo voy a vender a los chicos de la cuadra, ni de mi país, ni de mi región, la voy a vender al mundo. Entonces, la economía en crecimiento, la economía del futuro, la economía más en desarrollo, no es ya la del industrialismo avanzado, que se ha además convertido en una rama de la sociedad de comunicación, porque hoy uno ve cómo trabaja un obrero y es prácticamente un técnico informático que opera computadoras. Pero bueno, hay esta razón de cercanía en muchos aspectos se perdió porque grandes sectores de la economía no les importa, ven la escala regional casi como un obstáculo y apuntan a un mercado global. Y eso es el Brexit. Eso es el Brexit. La disminución. ¿Qué es el Brexit? Es Inglaterra, erróneamente para mí, pensando que los costos que paga por estar integrado a Europa y participar del mercado regional europeo son más altos que los beneficios, porque es que Inglaterra no tiene una gran producción industrial, tiene una gran producción financiera, son muy fuertes en finanzas. Las finanzas son por definición globales también, ¿no? Es un algoritmo que viaja por los cables por todo el mundo. Entonces, progresivamente vamos a ver esto. La creación de los estados nacionales fue la contracara política del industrialismo inicial, cuando se necesitaron ferrocarriles que recorrieran las naciones y un mercado unificado a nivel nacional y una moneda única a nivel nacional, y todo tenía un alcance más o menos nacional. En el primer industrialismo se crearon los estados nacionales, como cara política, como administrador de todo ese proceso. Cuando el industrialismo evolucionó y de nacional pasó a regional, aparecieron las unidades regionales y aparecieron también los grandes estados nacionales, ¿no? Que eran federaciones. Con todas las críticas que se le puede hacer a la Unión Soviética, era una federación, era unión de repúblicas, una federación, y Estados Unidos es el otro claro ejemplo, 13 colonias que se unieron bajo las consignas de Federalist Papers. Ese proceso está hoy en crisis porque el impulso a la integración regional desde el punto de vista económico es estable o menor y cada vez hay más impulso a integrarse al mundo y venderle al mundo. Y eso lo estamos viendo con el Brexit, una decisión equivocada, pero ahí está, y en las tendencias que, por ejemplo, en el Mercosur llevan a Paraguay y a Uruguay estar todo el tiempo quejándose, con buenas razones, porque perciben que el Mercosur y Argentina y Brasil somos más un lastre que una ayuda. Así que eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, saber que estamos en una situación de debilidad en este terreno y pensar los temas, porque si no es la integración económica, ¿qué es lo que cuál es el motor de la integración regional? Esa es una reflexión que creo que tenemos que hacer. Yo tengo alguna respuesta, y es una respuesta a lo que planteó el parlamentario Sansón, el vicepresidente, que es el crimen organizado. Perdón, ¿cómo es? Es con la fuerza, sí. ¿Dije mal? Sansón, ¿viste? O Sandón, bueno. Bueno, Nieto de Sansón. podría haber dicho Sansón, era peor. Perdón. Sansón era Virgilio antes de cortarle el pelo. Muchas gracias, presidente. Ponga orden, presidente, por favor. No me seas sorprendido. Perdón. Bueno, pero es un punto central. El gran tema de la región es el crimen organizado. Y ahí no sirve la experiencia de Europa. ¿Por qué? Porque la experiencia de Europa arrancó con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Y no fue un proyecto económico para desarrollar la industria del carbón y el acero. Fue un proyecto político para evitar la guerra. Lo que dijeron, ustedes recordarán, las minas de Alsacia, en la cuenca del Ruhr, si la tenía Francia, Francia iba a ser una potencia industrial y Alemania iba a quedar relegada, y viceversa. De manera que se agarraron en 1871, la guerra franco-prusiana, se agarraron en 1914 y se agarraron en 1939. 3 guerras monstruosas con muchos componentes, pero uno central fue el control del carbón y el acero, que además son los elementos con los que se hacen las armas. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero? Si ponemos junto a Alemania y a Francia a administrar el carbón y el acero, ninguno puede fabricar por las suyas armas y todos tienen control. Es una idea política, ¿sí? Y es una idea política que ataca el principal problema de la región, que en Latinoamérica y en Sudamérica no es la guerra, es el crimen transnacional organizado. ¿Por qué? Porque está en amenaza a todos. Brasil es la mitad de Sudamérica. Tiene niveles de criminalidad por arriba de 20 cada 100.000. México es la mitad de Centroamérica, o más. Tiene índices de criminalidad superiores al 20 cada 100.000. Son cifras aberrantes. El continente más violento del mundo no es África, es Latinoamérica. Y las cifras son aberrantes. Estamos hablando de decenas de miles de muertos relacionados con el narco. Y eso tiene impacto en todo, en la política, en la democracia, en la crisis de representatividad, en los derechos de las mujeres, que son las que sufren sobre todo el delito de trata, en el desarrollo de nuestras juventudes sometidas al narcotráfico. Todo, si nosotros no logramos parar el crimen transnacional organizado, estamos en serios problemas. Lo digo en un país que ha visto, y también en la reflexión debería valer para el Perú, 2 países que la alianza entre el crimen organizado y el terrorismo estuvieron a punto de fragmentarse y transformarse en estados fallidos. Ese riesgo es real, existe en toda Latinoamérica. El centro de los problemas están en grandes países como México y Brasil, y tenemos que buscar la forma de enfrentarlos. Y si somos eficaces en eso, en controlar el crimen organizado, con acuerdos regionales, con diferentes instrumentos de los cuales me voy a referir ahora, quizás podamos hacer algo que los propios ciudadanos consideren valioso y entiendan por qué la integración regional es un valor, así como los europeos, por lo menos por un par de generaciones, agradecieron tanto a la integración regional europea por sacarlos del pantano en el que habían vivido durante cientos de años, que era la guerra. Bien, ¿qué hacemos entonces? Integración económica difícil, quizás no en contra, pero no es un motor. El motor es la integración política. Una cosa razonable sería atacar de frente el principal problema que los ciudadanos perciben. ¿Qué hacemos? Bueno, yo he presentado 2 proyectos. Uno está en stand-by, que es la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado. Es decir, una corte similar a la Corte Penal Internacional, pero que no persiga los crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma, sino los crímenes transnacionales organizados definidos por la Convención de Palermo. Todos nuestros países son firmantes de la Convención de Palermo. Todos se han comprometido ante sus ciudadanos y la comunidad internacional a hacer todo lo posible para combatir el crimen transnacional organizado. No merecemos tener una corte de nivel latinoamericano que no se ocupe del chico que está vendiendo la droga en el barrio, sino de los grandes, de los Chapo o Chapa, porque ya estoy mal con los nombres ahora. El Chapo Guzmán, por ejemplo. Yo recuerdo, estaba en México, estaba en las prisiones y México no lograba mantenerlo dentro de la prisión porque tenía una capacidad de soborno que se les escapaba siempre, se lo tuvieron que mandar a Estados Unidos, terminó en Estados Unidos. Digo, ¿por qué un individuo como el Chapo Guzmán, a través de una corte que administre recursos, no puede decir, bueno, en México no, pero te vamos a poner en alguna corte en otro país secreto donde vos no tengas acceso? Y donde cuando la presión del crimen organizado sobre los jueces y sobre los gobernantes y sobre el sistema político es tan fuerte, es mucho mejor, digo, tiene muchísimas más chances de ser condenado un gran capo del narcotráfico
en una corte regional, en donde hay un peruano, un colombiano, un argentino, un brasilero, que en su propio país, donde tiene a los jueces ahí a tiro en todos los sentidos, ¿no? Y con la conocida opción de plata o plomo, ¿no? Así que creo que ese es un proyecto que habíamos planteado, que el presidente Macri planteó inclusive en la ONU, estuvimos buscando partners, no los conseguimos, era razonable porque son procesos largos, tuvimos solo 4 años en el gobierno, y que ahora está en stand-by porque es un proceso ambicioso. Pero lo hemos reciclado de alguna manera, y para eso hemos presentado un proyecto que tiene el acuerdo del presidente de la Nación Milei, de la canciller Mondino y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del ministro de Justicia Cunio Libarona, que es crear una agencia contra el crimen transnacional organizado a nivel del Mercosur. Una agencia. Yo soy ciudadano italiano, viví en Italia. Cuando digo Italia, me refiero en el sur de Italia, Calabria, Sicilia. Estaba ahí cuando asesinaron a Falcone, estaba ahí cuando la 'ndrangheta calabresa pasó de ser una organización pequeña a ser hoy la organización criminal más grande del mundo. Y vi el enorme valor de la propuesta de Falcone, que triunfó a pesar de su muerte, que fue la creación de la Dirección Nacional Antimafia. Las fiscalías italianas estaban separadas, no compartían información, estaban débiles en el territorio y a merced de los atentados. Matarlo a Falcone fue una demostración del poder de estas mafias. ¿Qué hizo la creación de la Dirección Nacional Antimafia? Hizo lo que había que hacer: conectar a las fiscalías, ponerlas a resguardo de las fuerzas de seguridad nacionales, obligarlas a compartir información y a trabajar coordinadamente. Y la situación en Italia mejoró y mejoró mucho. Y también está la experiencia europea del Eurojust y del Europol, que también son utilizables. Entonces, si nosotros creamos una agencia contra el crimen transnacional organizado a nivel del Mercosur, tenemos posibilidades de coordinar muchísimo mejor la lucha contra el crimen organizado, de evitar que las grandes multinacionales del delito y del crimen organizado, que están sobre todo en Brasil, el Comando Primeiro da Capital y el Comando Vermelho, invadan, como están empezando a hacer, el resto de los territorios, y podemos dar un mensaje a los ciudadanos de para qué sirve la integración regional. Bueno, sirve para combatir el principal problema que tiene la región, que es el crimen transnacional organizado. Ese es uno de nuestros proyectos, eso está avanzando, se está constituyendo ahora un grupo de expertos patrocinado desde la Fundación Falcone Borsellino y del Ministerio del IESTER italiano, y vamos a estar unos meses discutiendo un diseño de esta agencia, y también lo vamos a plantear como uno de los puntos del programa. En diciembre asume la Argentina la presidencia del Mercosur y el presidente Milei es entusiasta de esta iniciativa, así que yo tengo expectativas en que esto se lleve adelante. Bien. Esto es una de las 3 reformas institucionales del Mercosur que estamos planteando desde Argentina. Y las voy a mencionar las otras 2 también porque me parece que también dan tela para cortar en este ámbito. Porque una es la reforma del Parlasur. El Parlasur es un organismo absolutamente desprestigiado, vista como una cueva de ñoquis. Ñoquis en Argentina son los que cobran sin trabajar. Claro, sí, porque... y tiene serios problemas de legitimidad porque han pasado por allí personajes deleznables que han intentado utilizarlo como refugio para tener inmunidad. No lo han conseguido, pero dejaron su marca. Y la gente no entiende qué funciones desempeña, ni para qué sirve, ni por qué la Argentina, que tiene un problema presupuestario enorme y está recortando partidas muy importantes, tiene que estar ahí. Bueno, yo creo que hay que solucionar los 2 problemas. Uno, el problema económico, y otro es el problema de la legitimidad, que está vinculado directamente a la capacidad legislativa. Un parlamento sin capacidad legislativa, más tarde o más temprano, va a caer en el foco de la tormenta y en la pregunta ¿para qué están si no hacen leyes? Es una pregunta básica, simple, pero hoy la política se mueve así y los populismos son muy hábiles en eso. Lo digo como una advertencia amistosa a que piensen esto antes de que esto suceda.
Entonces, ¿qué estoy proponiendo? El proyecto original del Mercosur tuvo un rol extraordinario en los años 80 porque terminó con la hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil. Ya todo se había puesto muy confuso. Argentina tenía un desarrollo nuclear importante, Brasil estaba alarmado. Bueno, terminó con esa expectativa, por lo tanto disminuyeron los gastos militares, bueno, se pudo trabajar de otra manera. Y tuvo un rol muy importante también porque fue la creación de nuestros países que salían de las dictaduras y que a través del Mercosur se garantizaron o ayudaron a garantizar la democracia. En los 90 tuvo un amplio, como todo en los 90, tuvo un amplio impulso económico y alcanzó niveles muy importantes de intercambio comercial. Hoy todo eso ha ido para atrás, ha ido para abajo. Y uno de los errores ha sido el del Parlasur, porque lo que han querido hacer es copiar directamente el Parlamento Europeo. Entonces, 80 y pico de representantes para Brasil, 40 y pico para la Argentina, 18 para los demás países, todos pagados, todos con asesores. Este era el proyecto que naufragó, porque los únicos que designaron representantes directos fueron los paraguayos, y yo esto lo hablé con el presidente Peña, y están arrepentidos, ¿no? Y ahora la Argentina lo hizo por razones simplemente del anterior gobierno peronista de darle lugar al peronismo en alguna forma de actividad parlamentaria. Pero está absolutamente en crisis hoy el Parlasur. La Argentina tiene una delegación de 43 representantes y los otros 3 países tienen 18 cada uno. ¿Cómo se puede hacer algo serio así? Es imposible. Y ha habido ya 3 presidentes en lo que va del año, un verdadero caos, ¿no? Lo digo con pesar porque siempre mantengo mi expectativa de que se haga directo. ¿Cuál es nuestra propuesta de reforma? Que me parece muy atinente. Se discute mucho representación directa o indirecta. Cada una tiene sus ventajas. La representación directa tiene la ventaja de la legitimidad democrática, de voto para que seas parlamentario del Mercosur y por lo tanto a nivel regional legisles, ¿sí? No voto a un parlamentario para que me represente a nivel nacional y el otro de repente aparece allá arriba. Representación directa tiene esa ventaja, legitimidad democrática, y tiene la ventaja de que abre la puerta a personas especializadas o con una preocupación central en esto, que pueden trabajar solamente en este tema, los problemas de la integración regional que tienen dimensión legislativa. Los acuerdos, la armonización de legislaciones, la administración de recursos comunes como los ríos, tan importante, recuerdan el conflicto por las pasteras entre Argentina y Uruguay, 2 países que es difícil distinguir dónde está uno, si uno lo depositan en uno, abrís los ojos y decís, ¿dónde estás? ¿En Argentina o en Uruguay? Difícil de saber. Y sin embargo, estuvimos en un conflicto que duró como 5 años con los puentes cortados. Bueno, hay muchos temas para tratar y necesitamos que una parte sea representación directa de parlamentarios elegidos para tratar esos temas con legitimidad y con preocupación por esos temas. Pero después eso tiene que tener algún asidero. Y el asidero no puede ser que el Parlamento regional legisle por encima de las soberanías nacionales. Hoy eso es inviable. Podemos estar a favor en el futuro, yo estoy a favor en el futuro, pero hoy eso en Sudamérica es inviable. Entonces necesitamos representación indirecta, necesitamos parlamentarios nacionales que vayan al Parlamento del Mercosur. ¿Qué? Porque, y acá viene la parte legislativa, porque el Parlamento del Mercosur o los parlamentos regionales de Sudamérica, en mi opinión, deberían operar como cámaras de media sanción legislativa. Nos ponemos de acuerdo en el Parlasur sobre cuál es el mejor régimen de regulación de la contaminación de los ríos o del tema sanitario, la atención sanitaria de ciudadanos del Mercosur en toda la región, la que sea. El Parlamento del Mercosur se pone de acuerdo y sanciona una norma. Esa norma no tiene aplicación hasta que no es sancionada por los parlamentos nacionales. La sanción completa corresponde a los parlamentos nacionales. Y la soberanía nacional, que tanto preocupa a muchos, tiene otro resguardo, que es que en la mayoría de nuestros países existe el veto presidencial de las leyes, que pueden ser vetadas. Se transforma una norma emitida por el Parlasur en una ley aprobada a nivel nacional con posibilidad de veto del presidente. De esa manera tenemos, por un lado, lo que necesitamos, que es integración regional y legislación a nivel regional sobre los problemas comunes, y por el otro lado tenemos respeto de las decisiones soberanas y democráticas de cada uno de los países. Me parece, y para eso necesitamos una combinación de las 2 representaciones. Necesitamos representantes directos, focalizados en los temas regionales, y representantes indirectos
entre sus muchos temas, traten también el aspecto regional, que concurran, que voten y que después lleven estas inquietudes al propio Parlamento Nacional y peleen por su aprobación. Me parece que esta combinación es la mejor y yo eso es lo que le propuse a Milei. Le dije, Javier, agarra la motosierra. Nosotros somos 43 en este momento. Primera motosierra, bajamos a 22. Y segunda motosierra, de los 22, 11 los tenemos que pagar y 11 son representantes nacionales que ya están pagos por la... Entonces, bajás el gasto de 43 a 11, a una cuarta parte, y cumplís con otra de las, o enfrentás otra de las críticas que se hacen, de que son organismos burocráticos excesivamente caros, etcétera, etcétera. Me parece, esa es la reforma que estamos proponiendo para el Parlasur. Me parece que, más allá de que les parezcan buenas o malas las ideas, podrían ser algunas sugerencias útiles para ustedes. Y la última es la cláusula democrática. La cláusula democrática del Mercosur es muy débil. Otra lección, otra de las cosas que nos deja la experiencia europea es que la unidad europea fue fundamental para la democratización de sus países. El golpe de Estado en España, el tejerazo, fue pocos años antes de que otro de mis ídolos políticos, Felipe González, convenciera a los españoles de entrar en la OTAN y en Europa. Y a partir de ahí hubo un proceso de desarrollo extraordinario, como sucede siempre cuando los países se integran a una unidad regional con países más ricos. Yo lo recuerdo, mi familia era gallega, cuento la anécdota, por así no los aburro tanto. Mi tío era carpintero en Avellaneda, había emigrado y le había ido bien, en un carpintero conocido. Entonces cada 2 años iba 3 meses a visitar a la familia Galicia. Y cuando llegaba compraba un Fiat 1500, un Seat 1500. Un autito chiquitito, lo usaba los 3 meses y lo vendía. Era considerado en las aldeas gallegas de donde veníamos como Aristóteles Onassis, ¿no? Eso les parecía una cosa de una riqueza sorprendente. Hoy cuando vamos a esas aldeas gallegas viven muchísimo mejor que nosotros y toda España ha tenido un salto adelante en sus condiciones de vida extraordinarias. Lo digo porque este es un punto fundamental, cómo la legitimidad, la pertenencia, es tan importante para España la pertenencia a la Unión Europea que a nadie se le ocurre dar un golpe, porque eso lo sacaría inmediatamente. El rol de las instituciones regionales en la democratización de los países es fundamental. Pero en nuestros países no sucede, y no sucede en el Mercosur en particular, porque la cláusula democrática del Mercosur, el protocolo de Ushuaia, es muy débil. Dice básicamente que todos los países se comprometen a ser democráticos y que el que no es democrático va en penitencia, le quitan la membresía o lo suspenden, ¿no? Eso, imagínense, la discusión sobre qué es la democracia. Mañana se presenta Maduro y dice, me eligieron, somos democráticos, queremos entrar de nuevo. Hay mucho para tejer de ahí. Entonces, yo creo que la cláusula democrática del Mercosur puede ser ampliada, no iniciando una discusión interminable sobre la democracia, que no nos llevaría a ningún lado, sino incorporando a la cláusula democrática los acuerdos internacionales sobre democracia y derechos humanos que ya hayan firmado los países. Y acá entra la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen definiciones mucho más estrictas de lo que es democracia, y dicen que democracia no es solamente que haya elecciones, sino que haya varios partidos, no haya persecuciones políticas, no haya presos políticos, no. Entonces, me parece que ese es un filtro y es un punto muy importante a tener en cuenta. Nuestros países tienen firmado a nivel internacional tratados muy importantes, como la Convención de Palermo o como la Carta Interamericana Democrática Interamericana, que son fundamentales incorporar al trabajo de nuestros parlamentos. Y nosotros queremos hacerlo incorporando todo eso a la cláusula democrática del Mercosur. Y termino refiriéndome a un punto doloroso, a Venezuela. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela ya no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de civilización, es una cuestión de democracia. Y me pone muy triste todo lo que sucede, trabajo permanentemente con los exiliados, refugiados, porque los que se fueron... Venezuela protagoniza la emigración más rápida de la historia de Latinoamérica y creo que del mundo. 8 millones de personas que en un lapso de tiempo muy pequeño dejan su país, escapando
económicamente y escapando políticamente. Son refugiados, exiliados. La semana pasada tuvimos una noticia que creo que es muy buena. Tomando la idea de la extraterritorialidad de los crímenes de lesa humanidad y la capacidad de la justicia de juzgarlos, mi abogado personal, Tomás Farini Dugan, en representación de una organización que integro, la Fundación por la Democracia, continuó con todo un proceso y logró que la justicia argentina declare que tanto Maduro como Diosdado Cabello han cometido crímenes de lesa humanidad y deben ser apresados en todos los países del mundo porque son crímenes que ofenden no solamente a los venezolanos, sino a todos los seres humanos. Creo que es un gran logro de la extraterritorialidad de la justicia y quiero destacar el carácter no ideológico de esto. Yo estoy en contra de todas las dictaduras. Fui militante de derechos humanos en plena dictadura argentina y me agrada que haya también en Sudamérica personas que lo ven así, en particular el presidente chileno que lo ha dicho con absoluta contundencia. El carácter de crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro no lo ha establecido un grupo neoliberal de derecha, lo ha dicho la señora Bachelet cuando ocupaba su cargo en las Naciones Unidas. El informe Bachelet es concluyente desde hace 10 años, que la situación está muchísimo peor. De manera que creo que es el momento en que dejemos de pedir actas que no existen, tomemos en cuenta las actas que sí existen y que ha presentado la oposición y que todos los países y todos los parlamentos reconozcan a Eduardo González Urrutia como el legítimo presidente de la República de Venezuela. Finalmente, el futuro. Bueno, espero que haya un gran avance de la comunidad andina, un rol creciente de este Parlamento en ese avance. Ojalá podamos hacer lo mismo en el Mercosur y ojalá podamos pensar en futuros acuerdos, en una gran unidad regional como la que soñaron Bolívar y San Martín y Artigas, lo pondría también. Pero déjenme recordarles, tiene que ser una unidad no ideológica, tiene que ser una unidad que enfrente problemas concretos de los ciudadanos, no una mera cámara declarativa, y que produzca resultados. Ojalá sea así, ojalá nuestros países se alineen en esta grieta creciente que está creciendo lamentablemente en el mundo entre los países democráticos y los autoritarios, se alineen del lado correcto y ojalá que esta pequeña charla y estas pequeñas ideas hayan sido una pequeña contribución, un granito de arena en ese camino. Muchas gracias.